Ok, shalom a los y las presentes. Em, Vamos a compartir pantalla. Me hacen saber si tienen problemas para ver el material. Se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, habíamos terminado, Baruch Hashem, la serie de clases acerca de la vaca roja. Como dijimos, son solamente generalidades y conceptos a grosso modo. Besrat Hashem, cuando terminemos de ver otros temas que quiero que veamos, eh, podemos regresar al tema de la vaca roja y estudiar un poco más a fondo el tema con más detalle. En esta serie de clases, con la ayuda de Hashem, vamos a hablar acerca del templo, específicamente del segundo templo, la estructura y distintos lugares y medidas de el segundo templo, tal como lo trae la Mishnah en Masejet Midot, eh, que es parte del Seder de Kodashim, donde habla también de los sacrificios, Masejet Atamid, donde habla del sacrificio continuo, Masejet Zevachim, donde habla de los sacrificios en general, etcétera, etcétera. Parte de todo este Seder dentro de los em, 6 órdenes que tiene la Mishnah, está este Seder, este orden que es el Cedro de Kodashim, donde habla de las cosas sagradas que tienen que ver con el templo, específicamente con el servicio sacrificial, la estructura y el servicio per se en el templo. Antes de comenzar a hablar específicamente del segundo templo, necesitamos recordar varios conceptos que hemos estado estudiando y algunos nuevos que vamos a discutir en la clase de hoy para que podamos entender de qué vamos a hablar y entender cuál es la diferencia de lo que vamos a estudiar en esta serie de clases con lo que vamos a estudiar en el futuro, que es acerca del tercer templo y también con lo que fue anteriormente tanto el primer templo como el Mishkan, en el desierto y en los distintos lugares donde estuvo el Mishkan. Necesitamos entender cómo funciona este concepto de la presencia divina y del santuario del Creador en el mundo de la Asia y que, como hemos estudiado, es el cuarto mundo, el mundo de lo físico, el mundo de la Asia con Ain, que viene eh, de hacer, el verbo la azot en hebreo, hacer. Es el mundo de lo material, el mundo de la materialidad, donde todo se concreta y toma una expresión física, tal como nosotros la conocemos, y es el mundo que podemos percibir con nuestros sentidos fisiológicos, con la vista, con el oído, el tacto, etcétera. Con nuestros sentidos fisiológicos, eso es el mundo de la Asia. Como hemos discutido, es un mundo que tiene también varias em, dimensiones. Se describe en el mundo del Sod como 10 dimensiones, en la cual nosotros también estamos en la décima. Y básicamente todo lo perceptible con nuestros sentidos fisiológicos y corporales es parte del mundo de la Asiá. Si continuáramos elevándonos hacia el otro mundo, sería el mundo de la Yetzirah, y ya este mundo sería imperceptible, por lo menos para nuestros sentidos fisiológicos y físicos de nuestro cuerpo.
tal como los entendemos por medio de la fisiología y tal como se entienden de esta forma física y fisiológica, donde trabajan eh, receptores y neuronas y órganos y una composición de sistemas, lo cual nos hace percibir y vivenciar lo que logramos experimentar día a día. Eh, bueno, vamos a ir discutiendo esto poco a poco en esta clase con la ayuda de Hashem. Vamos a empezar con esta primera parte. Una pequeña cronología de los santuarios en el tiempo, en la historia, en estos 6.000, casi 6.000 años de lo que se conoce como la historia, por lo menos lo que hemos podido registrar de lo último que ha acontecido con la creación, estos 6.000 años. Tenemos que a lo largo de estos 6.000 años, como es sabido, ante nosotros, en el milenio tercero antes de la era común, cuando Abraham Avinu empezó su viaje y su regreso hacia el mundo del monoteísmo. Sabemos por el relato bíblico que los patriarcas, tanto Abraham, Isaac como Jacob, construyeron mizbejot, altares, y construyeron también pilares. Hay una diferencia entre lo que es un pilar y un altar y lo que se puede hacer, lo que se hizo en ese tiempo entre los pilares, las matzebot y los altares, los mizbejot. Besrat Hashem, vamos a discutirlo a su tiempo cuando regresemos nuevamente al tiempo de los patriarcas y empecemos a em, estudiar poco a poco el trabajo que ellos hicieron hasta que eventualmente logramos tener un lugar de reposo para la Shejinah en este mundo, con el advenimiento de el Mishkan en tiempos de Moshe, el primer redentor en tiempos de la salida de Egipto, quien logró establecer un lugar para el reposo de la presencia divina. Y eventualmente eh, estos santuarios fueron evolucionando hasta tener el primer templo que fue concretado por el rey Salomón, como sabemos, de acuerdo al relato bíblico, el hijo del rey David de la tribu de Judá, juntamente con Hiram, tanto el rey de Hiram, el rey era rey de un reinado, valga la redundancia, del norte. También había otro Hiram que era parte de la tribu de Dan. Él, juntamente, esfuerzos conjuntos, lograron concretar lo que es el primer templo, desde luego todas las bases y la preparación, como lo vamos a estudiar a su tiempo, para el primer templo, para que eso pudiera concretarse y llegar a ser todo el modelo y toda la preparación. Lo hizo el rey David y el profeta Shemuel con su equipo de trabajo. Importante mencionar que el asunto, siempre que hablamos del templo, estamos hablando de toda la colectividad del pueblo de Israel y también en el pasado, ciertamente para el tiempo del primer templo, también otros pueblos participaron en su construcción, obreros participaron en la construcción del primer templo. eh, Caso distinto a la construcción del Mishkan, donde solamente, de acuerdo al relato bíblico y lo que, de acuerdo a los comentaristas también, solamente fue Moshe junto con su equipo de trabajo, con Betzalel o Oliab de la tribu de Dan también, y el equipo de trabajo de ellos, quienes pues, estuvieron involucrados en la construcción del Mishkan.
Hay comentarios que dicen que debido a esto, que solamente personas justas y rectas del pueblo se dedicaron a construir y montar el Mishkan, que nunca escuchamos que algún otro pueblo intervino y que tuvo algo que ver con el Mishkan, introducirse y hacer cosas inadecuadas con respecto a la presencia divina en el Mishkan. Nunca vimos nada de la conquista del Mishkan, nunca vimos nada acerca de la eh, introducción de elementos nocivos con respecto al Mishkan o pueblos ajenos que tuvieron que ver con el Mishkan. Los comentarios dicen que es debido a eso, que fue dado que Moshe y personas justas únicamente se dedicaron a la construcción del Mishkan. El Mishkan nunca fue tocado por un pueblo ajeno que no sea el pueblo de Israel. Caso contrario al primer templo, donde sabemos que los babilonios conquistaron la ciudad de Jerusalén y eventualmente el templo. Y el caso del segundo templo pasó lo mismo con los romanos, con Tito y su legión número 10 que entraron tanto los babilonios en su tiempo como los romanos por la parte norte del templo, como es sabido, de acuerdo a la profecía del profeta Jeremías, mi meatzafon tipatach arra, desde el norte viene el mal, como hemos estudiado también en las clases cuando hemos comentado acerca de los 4 puntos cardinales. Sabemos que el norte siempre ha sido un punto del cual ha presentado muchos desafíos espirituales y materiales, tanto para el pueblo de Israel como para el mundo. Sabemos que en el norte, como hemos comentado, se encuentra la oscuridad, la parte más oscura. em, Como estudiamos también cuando comentamos acerca del tema del Rosh Hodesh, la inclinación que tiene la Tierra y cómo esta parte, la parte norte de África, justo es la que no recibe mucho la luz del sol y hay muchos secretos y tesoros escondidos en el norte. Asimismo, como estudiamos, el norte también es lo que posee la abundancia material. Como hemos discutido, la mesa de oro en el templo estaba dirigida hacia el norte, donde es que proviene también la abundancia material. Lo comparamos también como naciones del norte han sido prósperas a lo largo de la historia. Hoy en día tenemos también la nación de Occidente, del continente americano, situada en el norte, con mucha prosperidad material. Em, no es algo absoluto, desde luego, pero hemos hecho comparaciones y, bueno, en el sentido de guerra y en conexión con el templo, siempre el norte ha presentado desafíos para el pueblo judío, eh, con los 4 reinados, con los babilonios, entraron e invadieron la tierra de Israel por el norte, los griegos como ustedes saben, cuando una vez que murió Alejandro Magno y se dividió el reino entre sus generales, sabemos que el grupo de los Seleucidas eh, estaban ubicados en el norte, en la región de Siria y la parte que está en dirección al norte del pueblo de Israel. Los Seleucidas también presentaron una fuerza bastante nociva para el pueblo y presentaron todos los desafíos que hemos estudiado tanto en la parte histórica como la parte que celebramos en la fiesta de Hanukkah con todas las guerras de los macabeos y de los Hashmonaim, de una familia de sacerdotes que se levantó en ese tiempo desde la ciudad de Modi'in. em, Bezrat Hashem Bliner podríamos estudiar este tema más adelante. En general, pues tenemos que el norte siempre ha presentado desafíos hasta el día de hoy, incluso en el futuro con la guerra de Gog y Magog.
Gog, que es una persona de una nación que se llama en la Biblia Magog. Em, Específicamente este Gog es en la guerra de Gog y Magog. Esta persona, la, el comentario, eh, los comentaristas lo identifican con el nombre de Armilos, Armilos a Rasha. Esta persona, Armilos, es la misma persona de Gog, es una persona que se va a levantar de esta nación del norte y va a reunir muchos pueblos y se van a levantar en contra del pueblo de Israel y van a presentar esta última batalla de los últimos días. Eh, Bezrat Hashem, podríamos comentar un poco de esto más adelante. Solo quiero que nos quedemos con la idea de que el norte siempre ha presentado desafíos. Sin embargo, el norte asimismo es un lugar donde potencialmente se puede hacer una reversión a algo bueno, ya que potencialmente eh, puede revertirse algo malo en algo bueno. Como sabemos, el concepto de todo al final es para bien. Y tenemos también la profecía que está escrita en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en la parasha de Vayechi, cuando Jacob bendice a las tribus. Tenemos la bendición que se le dio a la tribu de Dan. La tribu de Dan es una tribu que está sellada en la dirección norte, tanto de la tierra de Israel como en la espiritualidad. Dan es una tribu que siempre que está más hacia el norte, recibe el territorio de la tierra de Israel más al norte, es la tribu que lo recibe y lo va a recibir también en el futuro, como estudiamos en una clase, la distribución la distribución tribal en tiempos futuros, donde las 12 tribus van a estar del lado occidental del río Jordán. Ya no van a haber tribus del otro lado, del lado oeste del río Jordán, y cada una de las tribus va a tener su territorio propio de ella, diferente a como fue anteriormente, donde la tribu de Shimón no recibió un territorio con Gebulot, con limitaciones solamente para él, sino que recibió una distribución dentro del territorio de Judá. Estaban ciudades y territorios que correspondieron a la tribu de Shimón, y una ciudad importante históricamente, tanto en la Biblia como hoy en día, es la ciudad de Beersheba, que históricamente fue una ciudad que perteneció a la tribu de Shimón. Sabemos que con respecto a Shimón, es una tribu que no recibió una bendición, no de Jacob, tampoco de Moshe, por lo menos no una bendición explícita y clara que nosotros podamos verla y entender que fue una bendición solamente para esta tribu. En el caso de Jacob, sabemos que tanto Leví como Shimón fueron tribus que recibieron una bendición, sin embargo, por medio de un reproche, por la cuestión que hicieron con los habitantes de Shechem, que mataron a todos cuando estaban circuncidados y adoloridos, emitieron el juicio y la venganza por lo que se había hecho con la hermana de ellos, con Dina, y ya que la raíz espiritual de estas tribus se encuentra en la parte izquierda de la Sefirot, en la parte de la Gevurah. Y sabemos que la Gevurah, por medio de este atributo divino, es que descienden los juicios en el mundo. Y las tribus que su raíz está en la Gevurah, em, en estos atributos, tienen esta tendencia más de emitir juicios y llevarlos a cabo, ya que esto es la forma en que se expresa la Geburah. Una de las funciones de la Geburah es eso, llevar a cabo el juicio que se emite desde la corte divina que se encuentra arriba.
en el atributo de Geburah, es llevar a cabo el juicio y que se concrete y materialice en el atributo de Malhut. Ahí es donde se llevan a cabo los juicios, desde luego, ya que en el Malhut es donde todo se recibe. Estas dos tribus, debido a su raíz espiritual en estos atributos, es que, como dice el relato bíblico, como lo dice el patriarca Jacob, Shimón ve Leví Ahim, Shimón y Leví son hermanos, y es debido a eso que dado que ambos tenían su raíz espiritual, comparten una raíz espiritual similar, que Jacob los tuvo que separar, ya que juicio no puede acompañar a juicio, ya que eso produce la trae muchos Haz Shalom, la destrucción del mundo y eh, malos decretos hacia el mundo. Cuando se une juicio con juicio, no se pueden unir dos fuerzas que son similares, sino que, como sabemos, todo en la existencia se tiene que balancear, un polo negativo con un polo positivo, y también esto se expresa bien en la física, como fuerzas y energías tienen que estar balanceadas para que no existan imbalances e inestabilidad en la materia. Em, Eso con respecto a Shimon y Leví. Besrat Hashem, quiero preparar también una clase acerca de las 12 tribus, la raíz espiritual de las tribus, el mes de cada tribu y qué se encuentra detrás de cada mes, para que estudiemos también el tiempo, ya que el tiempo es parte muy importante del templo, ya que todo, como sabemos, nuestra realidad es cíclica y tanto día a día en el servicio en el templo, como mes a mes y año con año. Vamos desarrollando actividades cíclicas que nos van llevando de ciclo en ciclo, y la santificación del tiempo en el judaísmo es algo muy importante, ya que es algo que se tiene que hacer mes a mes, como lo estudiamos. Santificar el mes es parte de los mandamientos de la Torá, y esto debe hacerse mes con mes. Hoy en día en la práctica lo hacemos el Shabbat, que en esa semana, luego de ese Shabbat, va a ser un Rosh Hodesh. Se anuncia qué día va a ser el Rosh Hodesh. Se anuncia también cuándo va a ser el Molad de la luna, cuándo va a ser este punto en que la luna empieza a verse nuevamente. Y se hace una berajá, bendición, de que sea un mes para buenas noticias, un mes con muchos buenos augurios para el pueblo de Israel y para el mundo. A esto se le conoce como Shabbat Mebarejim, donde se hace bendición y el anunciamiento del nuevo mes. Cada mes a mes se hace esto, y en tiempos del templo, como lo estudiamos, tenían que ir testigos a dar el testimonio de que habían visto la luna en tal y tal posición, en tal y tal lugar, y en tal y tal tiempo, para que el Sanedrín, la corte, pudiera de esa forma decretar que se estaba comenzando un nuevo mes, y de esa forma fijar en qué día del mes, en ese ciclo lunar, se celebran las fiestas. Y como sabemos, es algo que está centralizado en el servicio en el templo, ya que las fiestas principales son fiestas de peregrinación, las cuales hay que subir al templo, llevar korbanot, como hemos comentado y hemos estado estudiando, lo que tenemos que presentar en caso de haber un templo. Con respecto a los santuarios y el tiempo, como sabemos, una vez que fue inaugurado el tabernáculo en el desierto por medio de Moisés, Moshe Rabeno, él lo consagró y ungió sus utensilios con aceite, y lo consagró y lo levantó. eh, Deambuló el pueblo de Israel 39 años en el desierto, y el tabernáculo, como todos sabemos, se podía desmontar, montar y desmontar, y de esta forma andaba deambulando con el pueblo de Israel en
sus distintas estaciones en el desierto, en los 39 años que deambularon, entrando a la tierra de Israel en el año número 40. Luego el tabernáculo se asentó en Gilgal. Luego el tabernáculo estuvo en Gilgal estuvo 14 años. El tabernáculo en Shiloh estuvo 369 años asentado en Shiloh, donde sí experimentó algunos cambios el tabernáculo. Em, si bien todavía se veía como algo rudimentario, sí tuvo un piso de piedra donde había una superficie de piedra y un piso de piedra, y también se le hizo un techo al Mishkan en Shiloh. Importante recordar que Shiloh es un lugar que perteneció a la tribu de Efraín y como sabemos, tanto Yosef como Benjamín, los dos hijos de Rachel y Meno, eran hijos que eran muy queridos por el patriarca Jacob, y es por eso que vemos esta relación del tabernáculo con ambos hijos de Rachel, ya que Gilgal, como Nov, como Gibeón, son ciudades que estuvieron en territorio de Benjamín. En el caso de Yosef fue Shiloh. Eh, Luego de Shiloh, el tabernáculo fue movido a Nov, que también es un lugar, como dijimos, de la tribu de Benjamín, donde estuvo 13 años. Luego fue movido hacia Gibeón, también una ciudad de la tribu de Benjamín. Luego estuvo en Jerusalén, pero no en el lugar donde estaba el templo, pero sí en Jerusalén, cerca de donde estaba el palacio del rey David. Ahí estuvo 11 años de manera temporal. Luego con el rey Shelomo fue movido, eh, en este caso ya no el tabernáculo, sino que los utensilios del templo y el arca fueron movidos hacia el templo propiamente dicho, el primer templo, que este primer templo del rey Shelomo estuvo 410 años en pie en Jerusalén, en el monte Moriah, donde hoy en día están las ruinas del segundo templo y donde hoy en día también está el Domo de la Roca. En este lugar también estuvo el primer templo, también el primer templo en comparación con el segundo templo se ve un poco más rudimentario y más pequeño, más básico. Sin embargo, la espiritualidad tanto del tabernáculo como del primer templo no se presentó en tiempo del segundo templo. Esto lo vamos a comentar más adelante en unos minutos, porque no, la espiritualidad que se vio en tanto en el Mishkan como en el primer templo no se vio en el segundo templo. Luego sabemos que con los babilonios en el siglo V, antes de la era común, con Nebuchadnezzar, Nabucodonosor y su ejército babilonio, invadieron Jerusalén y posteriormente destruyeron el primer templo, saqueando todos los tesoros del templo y llevando de estos tesoros hacia Babilonia. Antes de ese tiempo, el arca fue escondida debajo en las profundidades del monte Moriah, en un lugar de donde posteriormente en el futuro tiene que ser sacada nuevamente. Eh, Esto por un consejo que dio la profetisa, una profetisa que se llamaba Golda en ese tiempo, que el arca tenía que ser escondida, y uno de los reyes de Judá la escondió juntamente con los demás utensilios. eh, Suponemos también con la menorá original que hizo Betzalel, con la mesa original que hizo Betzalel y con los altares, el altar de oro interno para ofrecer la Ketoret y el altar original
de Nehoshet, que hizo también en ese tiempo, el altar externo que hizo Betzalel. Todos los utensilios fueron guardados. Em, Sin embargo, como sabemos históricamente y también por el relato bíblico, tesoros del primer templo fueron saqueados y llevados a Babilonia. Em, Luego de los 70 años, como había profetizado el profeta del Jorobán, el profeta de la destrucción del templo, Irmiyahu, em, había profetizado que 70 años, em, luego de los 70 años, el pueblo de Israel iba a subir nuevamente del exilio de Babel e iban a construir lo que se conoce y conocimos como segundo templo en tiempos de Ezra, de Nehemia y de Zerubabel. En todo este periodo y en toda esta evolución, luego del regreso de Babilonia, eh, fue un periodo de 334 años. Donde la estructura arquitectónica de este templo también fue algo rudimentaria, no algo tan sorprendente desde el punto de vista arquitectónico. Em, Sin embargo, tenía y conservaba cierta espiritualidad, algún vestigio de espiritualidad del primer templo conservó. Sin embargo, la presencia divina propiamente dicha ya había salido y partido del lugar hacia el este, tal como Ezequiel, el profeta, la vio, saliendo hacia el este, la presencia divina. Y una vez que salió y se exilió, no regresó más, de manera, no por lo menos de la forma en que estuvo, no en el tabernáculo y no en el primer templo. Esto con respecto al segundo templo de Zerubabel y de Ezra. Con el tiempo, el templo se fue haciendo y expandiendo y creciendo arquitectónicamente, el edificio y su estructura. Como podemos ver, fue un periodo de 334 años. Entre más posibilidad económica iba teniendo el pueblo, más eh, reparaciones y embellecimiento del edificio físico del templo fue obteniendo hasta que eventualmente en tiempos del rey Ordus o Herodes, ya en tiempos de los romanos, el templo tuvo reparaciones y remodelaciones y llegó a ser una estructura arquitectónica muy grande. Y este edificio, que se conoció como el Templo de Herodes, estuvo en pie 86 años, 334 del segundo templo con toda su evolución en estos 334 años, luego las renovaciones y reparaciones de Herodes, 86 años, y teniendo un total entonces de este periodo de lo que conocemos como segundo templo de 420 años. Tenemos todo el periodo del tabernáculo desglosado, como lo están viendo, 39, 14, 369, 13, 44 y 11 en Jerusalén. Luego, otro conjunto de 410 años del primer templo. Luego, 334 del segundo con Zerubabel y Ezra y otros 86 años del segundo templo por Herodes. Si lo vemos desde otro punto de vista, tendríamos entonces que desde el tabernáculo hubo un tabernáculo, un Mishkan, un primer templo, un segundo templo y un tercer templo. Eh, si tomamos, si lo vemos desde este punto de vista de las remodelaciones que hizo el rey Ordus, Herodes, y se toma en cuenta que este fue un tercer templo, tendríamos entonces estos tres modelos.
cada uno con su evolución, ya que también el Mishkan, el tabernáculo, tuvo varias evoluciones, ya que en Shiloh eh, se asentó, como podemos ver, muchísimo más tiempo y se le hizo una plataforma de piedra, un piso de piedra y se le puso un techo. Eh, el primer templo, desde luego, que no sufrió muchas evoluciones, sin embargo, sí se hacían reparaciones anuales del edificio físico y se supervisaba que toda la estructura física del lugar estuviera bien, que no hubieran piedras que estuvieran fuera del lugar o que no hubieran estructuras que necesitaban reparación. Siempre habían personas que se encargaban de la supervisión también del edificio físico. Y el segundo templo, desde luego, sufrió varias evoluciones. Pueden tomarlo tanto desde el punto de vista que es un solo segundo templo con todas sus evoluciones hasta llegar al tiempo de Herodes y hasta la destrucción del templo en tiempos de los romanos. Pueden tomarlo desde este punto de vista, que es un segundo templo con todas sus evoluciones desde la reconstrucción del templo en tiempos de Zerubabel y Ezra. Em, Otro punto de vista sería esto, tomarlo como un tercer templo en caso desde el tiempo de las reformas de Ordus, de Herodes, y que hubo entonces tres templos con esta evolución de esta forma, o que solo tuvimos dos templos y el segundo templo con la evolución que tuvo a lo largo del tiempo y sus reparaciones, reformas y mejorías que se le hizo al edificio físico. Esto con respecto a la cronología de los santuarios. Eh, para seguir y que podamos entender por qué entonces mencionamos de la división entre la manifestación espiritual, tanto del Mishkan, el santuario, como del primer templo. Decíamos que tanto en el Mishkan, en el santuario, como en el primer templo, la Shejinah sí estaba de forma tangible y presente en el lugar. Sin embargo, en el segundo templo no lo estuvo, por lo menos no de una forma tan tangible y tan evidente como fue en tiempos del primer templo y en tiempos del Mishkan, donde también habían profetas y había profecía, que esta es una conexión con la divinidad que hoy en día no se tiene. Hoy en día eh, se podría alcanzar el nivel de Ruach HaKodesh, tener una cierta especie de revelación divina, sin embargo, no al nivel de la profecía. Eh, ok, antes de seguir, entonces, quería que discutiéramos el concepto de reflexión y refracción, concepto de física, donde sabemos que cuando la luz se dispersa y se proyecta, se puede manifestar de ambas formas, como una reflexión, cuando la luz directamente choca, los rayos y las ondas de luz chocan sobre una estructura y la luz se refleja y proyecta una imagen de lo que está reflejando, como cuando usted se ve en un espejo, que es una superficie lisa, como cuando usted se ve en el agua. De esta forma, usted ve su reflejo por medio de la reflexión, cuando los rayos y las ondas de luz chocan directamente con la estructura y la superficie y luego al regreso hacen lo que se conoce como reflexión. eh, Diferente a la refracción. Refracción es cuando usted ve por medio de una estructura que refracta la onda y
el rayo de la luz, como por ejemplo los lentes. Sabemos que los lentes tienen una graduación y el lente hace una refracción de la luz que viene y entra en el ojo y hace un cambio, ya que cuando la luz penetra y pasa por el lente, hay una modificación, ya que la velocidad de la luz cambia un poco al pasar por el lente y entonces hace una refracción tanto del ángulo como de velocidad y eso hace que haya una modificación de lo que usted recibe en su ojo en caso de los lentes. Eh, lo mismo sucede si usted hace una refracción de luz por medio de una ventana o por medio de un objeto. La luz que se percibe al otro lado de este objeto va a ser algo distinta de la que usted está proyectando. ¿Por qué discuto estos conceptos de reflexión y refracción? Ya que si lo llevamos a la espiritualidad y a la proyección y a la percepción de los santuarios en nuestro mundo, encontramos diferentes reflexiones y refracciones de lo que percibimos como el templo, tanto como el Mishkan, como el primer templo, como el segundo y lo que va a ser el tercer templo. Eh, esta imagen nos muestra cómo la imagen que está más opaca sería lo que es el mundo de la Yetzirah. Si tomamos los cuatro mundos desde arriba, tenemos el mundo de la Atzilut, el mundo donde todo es unión y armonía con el Creador. Luego tenemos el mundo de la Beriah, que estuvimos discutiendo con el tema de la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, etcétera, donde estos modelos se presentan y tienen su raíz, esta expresión doble. En el mundo de la Yetzirah ya todo está tomando forma. Por eso se le llama Yetzirah, porque ya todo toma la forma de la cual va a tener su expresión en el mundo de la Asiya, que es el mundo material. Y en el Olam Asiya es donde ya lo físico, perdón, lo que existe se materializa y se concreta y usted puede percibirlo con sus sentidos fisiológicos, con su vista, con su tacto, con su oído, etcétera, etcétera. Esto sucede solamente en el mundo de la Asiya y el mundo de la Asiya es una reflexión o una refracción de lo que ocurre en el mundo de la Yetzirah, la forma que toma algo, un modelo en el mundo de la Yetzirah es la forma en que se va a manifestar en el mundo de la Asia. Siguiendo, vemos esta imagen, en este caso del segundo templo. eh, Tenemos que la raíz espiritual en el mundo de la Atzilut, el mundo más elevado, eh, el primero, si mencionamos de los cuatro de arriba hacia abajo, el mundo de la Atzilut, hay una quinta realidad arriba de Atzilut que se llama Adam Kadmon. No vamos a hablar de eso, vamos a estudiarlo de esta forma, desde el mundo de la Atzilut. Eh, en la Dargá o en el nivel de Keter, de la corona, lo que ustedes ven en blanco como una imagen que todavía no tiene forma ni manifestación. eh, Esto sería, al menos para que podamos entenderlo, el modelo del tercer templo. El tercer templo sabemos que va a ser un templo eterno, que no se puede destruir, y es debido a eso, ya que su fuente y raíz original eh, es exactamente la reflexión de cómo en su propia raíz está construido, cómo en el pensamiento divino, por así decirlo y entenderlo, se encuentra establecido el tercer templo. Esto en el mundo de la Atzilut. Este modelo que se encuentra en Keter va descendiendo y en el mundo de la Yetzirah vemos que ya tiene su propia forma. Lo que ven que donde yo
estoy moviendo el cursero. Esto es en el mundo de la Yetzirah. Aquí ya tiene su forma y su expresión. Lo que viene desde arriba, desde la raíz de Keter, del mundo de la Atzilut, donde sabemos que todo es unión con el Creador y donde no existe nada que tenga una expresión propia fuera de la unión y la armonía con el Creador. Esto en el mundo de la Atzirá. Sin embargo, vemos como en el mundo de la Asiá, el mundo más bajo, el mundo físico nuestro, el mundo de lo tangible, vemos como hubo, por así decirlo, una refracción y vemos que se manifiesta la forma del segundo templo, como fue. Como vemos, ha habido una, por así decir, una refracción, ya que no vemos reflejado exactamente el mismo modelo que está arriba en Yetzirah y tampoco en Keter, lo vimos en el segundo templo, vemos que es una forma distinta, se ha manifestado de una manera distinta. Es por eso que es distinto, ya que ha habido, por así decir, una refracción que la Shejinah no estuvo en el segundo templo. Es por esto, porque este modelo no estaba de acuerdo al modelo de eh, ni del mundo de la Yetzirah ni del mundo de Atzilut en caso del segundo templo. El caso en caso del tercer templo, como pueden ver en esta imagen, tanto el modelo espiritual arriba, en el mundo de la Atzilut, se corresponde con el mundo de la Yetzirah, más abajo, y en el mundo de la Asiyah también vemos exactamente y fielmente reflejado el modelo de la Yetzirah de arriba, y esto de acuerdo también a su modelo y su raíz espiritual en el mundo de Atzilut. Vemos esta correspondencia entre lo que hay arriba con lo que hay abajo. Cuando existe esta correspondencia, la Shejinah sí se puede manifestar y de esta forma también puede haber profecía y una manifestación tangible de presencia divina en el lugar y en la tierra. Lo mismo podemos ver en esta imagen, también del tercer templo. Eh, Esta imagen también nos dice, לעתיד בית המקדש הגשמי של מטה יהיה דומה לבית המקדש של מעלה שבעולם היצירה ודומה לבית או לבית עליון על כל שבעולם האצילות. Que en el futuro tanto el modelo físico del templo se va a corresponder con su modelo en el mundo de la Yetzirah y su raíz en el mundo de Atzilut. Y dado a esta correspondencia, la Shejinah va a poder manifestarse en el tercer templo, ya que todo está de acuerdo a su correspondencia desde su raíz. Eh, este también habla de, en este caso, de el primer templo. ¿Qué pasó con el primer templo? La manifestación del primer templo también era por medio, dijimos que el tercer templo, su raíz está en la Sefirá o el atributo de Keter. En caso del primer templo, su expresión estaba por medio de la Sefirá de Jochma. Esto fue el caso del primer templo. Eh, sí había correspondencia, al menos al modelo que está a este nivel de Jochma. Sin embargo, no exactamente como el modelo que está que fue el modelo principal y el modelo que siempre existió de la Sefirá de Keter. Eh, y es debido a esto que su manifestación del primer templo fue por medio del atributo de Jochma, de sabiduría, que el modelo físico también que se correspondió en el mundo de la Asiya o el mundo material fue distinto a cómo va a ser lo que nosotros conocemos como el tercer templo, el templo futuro, el que todos estamos esperando.
Eh, esta ya la habíamos visto, el caso del segundo templo también. El segundo templo no tenía correspondencia en algún atributo específico. El caso del Mishkan también estaba en Jochma, sin embargo, por medio del atributo de Binah, que fue hasta donde lo elevó Moshe Rabenu. Y debido a esta diferencia, por medio de qué atributo se manifiesta aquí abajo, que la forma física también cambia. Como vemos el caso del Mishkan, una manera más rudimentaria, más pequeño y con una forma distinta a como fue el primero, a como fue el segundo templo y a cómo va a ser el primer templo. Se debe a eso, que su manifestación es distinta a cómo está su raíz arriba. Esto con respecto al, a las manifestaciones del templo y por qué se debió que en tiempo del segundo templo no estuvo la Shejinah y no hubo una presencia divina tangible y tan manifiesta como lo fue en el primer templo o como lo fue en el Mishkan, que sus modelos sí estaban en correspondencia con el atributo de donde se estaban manifestando en ese tiempo. Sin embargo, vemos que el modelo realmente que siempre estuvo y que Hashem siempre quiso que su santuario fuera en el mundo físico es el modelo que se encuentra en el atributo de Keter, un modelo que un modelo eterno que desde la eternidad y para la eternidad este modelo eh, no se distorsiona ni se cambia y es esta correspondencia directa desde el atributo de Keter hasta abajo al mundo de la Asiya que él vamos a tener con la ayuda de Hashem el tercer templo, donde va a poder estar la Shekhinah nuevamente la profecía, y debido a este atributo y a esta manifestación, desde arriba y desde su propia raíz y sin refracción alguna, por así decirlo, de su modelo, que exactamente el tercer templo va a tener su correspondencia con la mismísima raíz del modelo que está en el atributo del creador de Keter en el mundo de la Atzilut. Si tiene alguna pregunta de lo que estudiamos hoy, More, yo tengo una pregunta en relación al templo y el tabernáculo. ¿Es posible tener un tabernáculo hoy en día? hoy en día, en el sentido me dice que como lo tuvimos en el tiempo bíblico, Sí, sí. si es posible, no. ¿Por qué? Porque dice la Torá que tenemos que servir a Hashem y llevarle sacrificios y servirle y presentarnos en el lugar que Él va a escoger. Este lugar terminó siendo Jerusalén y el monte Moriah, y es ahí donde se establecieron los templos. El modelo del tabernáculo, dado que fue un modelo temporal y un modelo que podía montar y desmontar y llevar consigo de estación en estación, tanto en el desierto como incluso dentro de la tierra de Israel, sería un modelo que hoy en día no sería posible debido a que una vez que fue establecido el lugar que Hashem escogió para su morada eterna, Jerusalén y el monte Moriah, que hoy este modelo del tabernáculo temporal no sería posible. Pues gracias, More. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Hola, Rap. sí. More, una pregunta, disculpe. Cuando usted habló ahorita sobre los utensilios que había guardado un rey que guardó escuchando a la profetisa eh, Golda, sí, Golda, sí, sí, sí. ¿sí?
los utensilios sagrados del primer templo entonces están guardados hasta el día de hoy en un lugar secreto. Sí, de acuerdo a la tradición y también como lo explica el Talmud, y hay comentarios acerca de esto, los Mefarshim dicen que hay un lugar subterráneo en el monte Moriah, donde estos utensilios fueron guardados. Se espera que en el futuro nuevamente se puedan sacar de donde están y llevarlos al tercer templo. Los instrumentos, los utensilios originales desde el tiempo de Moshe que él ungió y que construyó Betzalel, Oliab y el equipo de trabajo. Se espera que esto sea así. Em, Recordemos que en tiempos bíblicos, cuando había profecía em, y existían formas secretas de codificar ciertas cosas y ciertos tesoros, tiene que ser por medio de este mismo nivel, de un nivel profético y de entender cómo funcionan los nombres de Hashem y de qué manera decodificar lo que codificaron y sellaron con códigos. Con esto me refiero como una bóveda secreta donde usted pone un código y hay usted tiene que abrir esta bóveda secreta con este código. Me refiero a códigos espirituales, ya que usted sabe, en ese tiempo no había lo que existe hoy en día, con bóvedas que se cierran con mecanismos físicos donde usted introduce códigos, etcétera. Eh, es de suponer que en este tiempo se utilizaban cosas distintas que tienen que ver con algo espiritual, que hay que decodificar y de esta forma, de llegando nuevamente a este nivel, poder descubrir a dónde están estos utensilios y poder sacarlos de donde estén. Una pregunta, cuando nos dijo que el tercer templo va a tener la figura del atributo Keter, eso quiere decir que no se va a parecer a ninguno de los templos o sea, al primer templo no se va a parecer ni tampoco a los utensilios o a la forma de distribución del tabernáculo. No, va a ser exactamente como Hashem lo hizo desde un comienzo. Recordemos que está el concepto, cuando decimos en Shabbat, en Kabbalat Shabbat, Sof Maase Bemachshava Tehilá. Lo que se hizo por último en la práctica es lo que estaba primero en el pensamiento. Lo que quiere decir que con respecto al lo que nosotros consideramos el tercer templo, el que estamos esperando, es realmente el primero que fue construido y el eterno que estuvo desde siempre y para siempre, este modelo. Sin embargo, debido al modelo que el creador mismo nos dio de libre albedrío y el crecimiento espiritual que la humanidad ha tenido a lo largo del tiempo, que tuvimos distintos modelos de acuerdo al nivel espiritual en que el pueblo de Israel y el mundo se encontraba en ese tiempo, y es debido a eso que se presentaron varios modelos. Sin embargo, desde este punto de vista, el tercer templo que estamos esperando es realmente lo que fue desde siempre, el primero, lo que Hashem en su Machsheva, en su pensamiento diseñó desde el comienzo fue eso, el tercer templo, lo que nosotros estamos esperando como un tercer templo. Sin embargo, los distintos modelos han sido debido a eso. Gracias, Raf. Una pregunta, maestro. Usted nos dijo que habían 410 años entre la destrucción, bueno, duró 410 años el primer templo aproximadamente, entre lo que era también el tabernáculo y todo esto, y el segundo aproximadamente 420, con la reforma que hizo después Herodes. O sea, hay una similitud entre estas dos fechas, como 410 y 420. ¿Hay algo que se saque de por qué duró justamente 400 años los dos templos? Sí, recordemos que el número 4 y sus múltiplos tienen que ver con el reinado de Judá. El rey David en su nombre tiene dos letras Dalet, que son números 4. Tiene que ver con lo que es el reinado
de Judá y la casa del rey David. Recordemos también que las luminarias fueron creadas en el cuarto día, en el día Dalet, el cuarto día de la creación, se crearon las luminarias. Hay un midrash que dice también que las almas de los reyes también fueron creadas en el cuarto día. Y esto tiene que ver con la cuestión del reinado y con la casa del rey David, ya que, como sabemos, esta casa del rey David fue la casa escogida para que ellos pudieran representar el reinado de Hashem y pudieran establecer el Malhut de Israel en el atributo mismo de Malhut, de reinado. Ahí es donde está sellado el rey David y su casa en el atributo de Malhut. Como discutimos en la clase pasada, el atributo de Malhut es un atributo que solamente recibe y no da como otros atributos. Es un atributo que tiene una esencia femenina y no masculina, ya que se le conoce también como la nukva, solamente recibe como algo femenino. Y tiene que ver con el sello de la casa de David y la manifestación del reinado, lo que tiene que ver con 4, con múltiplos de 4 y también con el 8. Como comentamos la clase pasada, el 8, el 5 y el 8 tienen que ver con la conexión que hay entre el Malhut y la Binah, que también es otro atributo con esencia femenina, pero que está más arriba, el atributo de Binah, de entendimiento. eh, Son conexiones, todo está conectado con eso. Este material lo voy a mandar si quieren, Besrat Hashem, para que revisen las imágenes y lo de la cronología, para que lo tengan ahí con ustedes. Y Besrat Hashem, la próxima clase ya empezamos a hablar del segundo templo, de su estructura y medidas. Eh, Esta clase era para discutir estos conceptos generales y que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos del segundo templo y cuáles son las diferencias que hubo históricamente y también con respecto a la manifestación divina de la Shejinah en los distintos santuarios. Lo que vamos a estudiar en las siguientes series de clases, Besrat Hashem, se corresponde solamente a tiempos del segundo templo y Besrat Hashem, la próxima clase comenzamos a discutirlo. Al terminar esta serie de clases, Besrat Hashem, vamos a ver lo del tercer templo. Y luego, Besrat Hashem, seguiremos estudiando acerca de los patriarcas y cómo fueron montando este sistema de servicio. Gracias a todos por participar y Besrat Hashem la próxima semana. Gracias, Rabá. Gracias, More. Gracias. Gracias, Raf. Shabbat.